Volvemos a deambular por el arte y la cultura de Medellín y durante muchos años hemos dialogado, intercambiado ideas, viajado por el mundo con un gran poeta, un músico, un dramaturgo y sobre todo una persona del arte en la ciudad, Mario Ángel Quintero. George, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muy bien. Qué bueno tenerte de nuevo en este espacio para que conversemos de eso que sos vos, que es como un mundo creativo y recordar que tú no eres necesariamente colombiano y sí también colombiano. ¿Cómo es esa historia de vida tuya? Eh, eh, yo creo que ya hemos llegado al punto en que tú no eres necesariamente colombiano. Eh, Vivimos otra realidad en este momento. Yo fui víctima o beneficiario temprano pues, de ese proceso, pero realmente todos lo estamos viviendo. En el caso mío fue que mis padres, que son de Medellín, y sus padres y sus padres, mi papá decidió que él quería estudiar ingeniería en Estados Unidos, en Michigan, en la Universidad de Michigan. Y entonces él se fue para allá para estudiar, le gustó cierta libertad que él sintió allá, se sintió que de cierta manera se había escapado de la parroquia y decidió que quería seguir viviendo allá. Entonces volvió a Medellín, se casó con mi madre y se la llevó de nuevo y yo nací allá y viví mis primeros 30 años en y alrededor de San Francisco, California. Viviste en un suburbio, Viví primero en San Francisco como tal, después ellos fueron parte de un éxodo que ocurrió, que mucha de la población que ya era de cuello blanco se estaba volando para los suburbios, entre ellos estaban mis padres, y después cuando ya tuve cómo, volví a la ciudad yo mismo a vivir yo en la ciudad sin ellos. de todas maneras, haber nacido en California, además una ciudad y un estado que genera hoy, digamos, hoy es el estado de la industria creativa, de la industria del espectáculo. ¿Cómo era esa infancia y esa vida cultural? ¿Cómo la vivías? Bueno, los suburbios eran la muerte de la vida cultural. Entonces, la idea siempre era escaparse uno para la ciudad y uno se mantenía haciendo eso. La ciudad, en cambio, y especialmente San Francisco, no era una ciudad precisamente del espectáculo, pero sí del arte y de la cultura. Los Ángeles es más bien la capital por ejemplo, la industria del cine, etc. Pero San Francisco sí es un centro de poesía, de arte, de música, siendo una ciudad en un punto casi idílico, en una pequeña península que hay ahí. San Francisco tiene agua por 3 lados. Tiene mucho que ver con, esa ciudad tiene mucho que ver con soñar, con mirar hacia adelante. Vos entonces creciste haciendo música y tomaste una decisión en algún momento de estudiar literatura, exactamente. Eh, yo, lo que yo quería realmente era hacer música, porque a mí me parece que cuando uno está en el acto de tocar música, es como lo más cerquita a una intimación o una posibilidad de Dios que pueda existir. Estar ahí en el escenario en tiempo real no hay nada como eso. Ni para mí ni la actuación siquiera. La música, porque la música de alguna manera implica una armonía, un trabajar juntos, un escuchar, que el teatro también, pero hay algo sin palabras, hay algo inefable de la música. Entonces, eso es lo que yo quería hacer, pero me pareció que yo no tenía suficiente talento para eso. Y para lo que sí
tuve facilidad desde el comienzo fue con la palabra. Entonces desde chiquito yo podría inventarme versos en rima y en ritmo y en verso sin ningún problema en mi cabeza. Entonces eso me llevó a empezar a jugar más y más. Y para hablar de esto en general, porque yo también dibujo, obviamente sabemos del teatro y estas otras cosas, realmente son materias. El impulso artístico es uno, pero realmente si va a ser un dibujo o si va a ser una obra de teatro o si va a ser música o si va a ser poesía o un cuento. ¿Cuáles eran esas bandas que estaban en tu generación y que de ahí, de California, y muchas que han atravesado el mundo, pero que estaban ahí? Era en la época en que yo crecí, era la época inmediatamente después de todo el movimiento hippie. El movimiento hippie que estaba muy centrado en San Francisco, o sea, cuando hablan del verano del amor, están hablando del 1967, yo era un niño chiquito, en San Francisco, pues geográficamente. Entonces había toda como una herencia, digamos, de unos grupos como Jefferson Airplane, Grateful Dead, Doobie Brothers, había un montón de grupos y obviamente todos los grupos que venían de los 60 como los Rolling y Beatles y todo eso. Y eso fue tu adolescencia. Eso era la música de fondo de mi... ¿Y estuviste en una banda en California o nunca? Muchas, así, pero eran esas cosas, esas bandas de garaje, esas bandas en que la cosa nunca como que llegaba donde uno quisiera. Sí, pero es distinto a pensar en una banda de garaje en Medellín a una en California. ¿Cómo aquí podríamos dibujar esa banda de garaje en California? ¿Y cómo la compararías o qué la diferenciarías con el movimiento? Pues yo nunca he tenido una banda de garaje en Medellín. Entonces, ¿de balcón? No, sí, de balcón sí, pero de garaje no. Era diferente en el sentido de que realmente toda una generación lo hizo. Por ejemplo, la canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. No hay nadie que que haya crecido donde me criaron a mí, que no sepa tocar los primeros 2 acordes de esa canción. No hay nadie. No hay nadie. Entonces eso era algo que todo el mundo tocaba guitarra, todo el mundo tocaba bajo, todo el mundo... De esa generación de California, de tus amigos de ese momento, ¿qué ha pasado con ellos? Pues salieron, de esa misma generación salieron grupos como Red Hot Chili Peppers, salieron grupos como Camper Van Beethoven, hay muchos grupos, especialmente lo que ustedes llaman, o lo que se llama la música independiente. Mucha de esa música vino de esa parte, de ese momento, y fue hecha por gente más o menos de mi edad. Mario, yo te traje algo que te encanta, pero me vas a decir por qué te gusta esto. Esto, me gusta que le quitaste el jugo del imperio. ¿Qué pasa con eso? Pues y yo ya no tomo esto. Pero yo pues, hoy lo tomaré. Pero a mí me parece, hay algunas cosas de la cultura hegemónica mundial que lo atacan a uno, que son un asalto injusto a los sentidos. Y mucho colombiano te confiesa que una Coca-Cola y unas papitas a la francesa, eso es como, ¿sí me entiendes? O sea, que eso es una cosa que ellos no se permiten, ¿sí? Pero que es una explosión. Que eso está detrás de algo por allá. Hay una novela de William Faulkner que él escribió en 1950, Faulkner siendo de otro tiempo y de otro mundo. Y él describe un señor que llevaba 30 años en la cárcel. Y su único propósito
es matar un ser cuando él sale de la cárcel. Y él tiene $5 y sale de la cárcel y está al otro lado del departamento de Mississippi, de donde está la cárcel. Entonces él se va a pie, él se va caminando, cruzando todo. Y obviamente en Mississippi el verano, está haciendo un calor tremendo, y él entra a una tienda y él pide agua. Y ellos le dicen que ellos no dan agua allá. Entonces él dice, ¿cómo así que no dan agua? Entonces uno, ¿qué toma? Y dice, si quiere, paga 25 centavos y compra una de esas. Y él dice, ¿y una de esas qué? Y dice, no, eso es algo que es lo que la gente toma ahora. Y entonces él pone los 25 centavos, pues maldiciendo y todo el cuento, y empieza a tomar. Y Faulkner hace una descripción de qué le pasa, y que al momento se despierta y ya se ha gastado la mitad de los $5 solo en tomándose Coca-Colas, porque esto es un asalto, esto es un atraco a los sentidos, realmente. Mario, para irnos metiendo a Medellín, tú tienes unas anécdotas con tus primeros viajes a Medellín, con los aeropuertos, con estar perdido. ¿Cómo fue esos momentos de venir a Medellín? La primera vez que yo vine a Medellín fue en 1970. Yo tenía 5 años. Y yo era el responsable. O sea, iba con mi hermana pequeña, que tenía cuando eso, si yo le llevo 4 años, ella ya iba a cumplir los 2. Entonces iba con mi hermanita y íbamos recomendados, ¿sabes? Que uno manda a los niños con alguien de la aerolínea. Pero el avión tuvo unos problemas en el viaje y tuvo que hacer un aterrizaje de urgencia en Los Ángeles. Apenas no habíamos llegado a Colombia siquiera. Y nosotros bajamos y entramos como por otra puerta, y él tenía que encontrar, el que nos acompañaba tenía que encontrar su contacto que los iba a llevar de Los Ángeles a Colombia. Entonces nosotros no le perdimos. Entonces en algún momento dado yo llamé a mi papá y le dije, estoy en el aeropuerto de Los Ángeles, no sabemos dónde está el señor porque el avión se estrelló. Nunca me había reído tanto en un programa. Después, cuando llegamos acá era rarísimo. Primero que todo fue al Olaya, pues 1970 fue el Olaya. Y era como una de esas películas de los 50 y los 60. Pues ya lo estamos viendo otra vez con las aerolíneas económicas, pero que lo dejan a uno en la pista. ¿Sí me entiendes? Entonces salimos a la pista y había un montón de carros de colores oscuros, como negros y azules y eso, como cuando uno ve que están esperando el presidente y eso. Y yo me sentí como el presidente de 5 años. Y eso que mi madre me vestía más o menos como si fuera político, pues era con chalequito y era con un saquito y un corbatín y todo. Y yo iba bajando así, como así. Y salieron familiares de todas partes, pues. Y gente que yo no conocía. Y yo viví con mi abuelita 10 meses, así. El teatro llegó a vos con la música mucho después, ya estudiando, y ve qué significó en tu teatralidad. A ver, el teatro, yo había jugado con el teatro un poquito, o sea, le había coqueteado cuando estaba en la universidad. Y chiquito, de 12 años, yo me acuerdo, yo hice el papel de Scrooge en la obra de Dickens, y yo tenía más texto que cualquiera. Yo tenía como 100
100 textos o parlamentos o algo así. Y me fue, esto es típico de mi vida, me fue muy bien en la primera función. Me acordé de todo, hice todo perfecto. Y en la segunda me la tiré de una manera tan impresionante. Se me olvidaron textos. Ahora contar ese porque es típico. Pero es típico de mi vida. El primer acto, bacanísimo. El segundo acto, ahí vamos ajustando. Entonces, había eso, o sea, encuentros. En ese caso con actuación. Pero, y también en la universidad unas cositas. Me acuerdo un curso de actuación y de improvisación y eso. Pero realmente el teatro como algo práctico, como algo que se vive y algo que realmente hubo una actividad muy intensa de teatro para Párpado Teatro que arrancó en el 2003 y sigue vigente, pero el periodo más así de actividad intensa fueron los primeros 11 años, más o menos, hasta el 2014, 2015, más o menos. Y tiene que ver con que me enamoré y casé con Z, una actriz muy conocida de aquí de Medellín, que es Bertanelli Arboleda. Eso te robó definitivamente al teatro. Porque, como te digo, como son materias, simplemente es arcilla o es un ukulele. Y ahí tenía una actriz al frente todo el tiempo y la estaba viendo ensayos y estaba pensando. Entonces, claro, empezaron a nacer guiones y cosas. Pero antes había guiones. No, habían unos guiones, pero eran más como parámetros de juegos experimentales de teatro. Fue ya una vez que la conocí a ella que yo me empecé a interesar de una manera seria en el personaje. Pero poesía sí había siempre. Poesía siempre. Siempre. Aunque no siempre publicando. Para la gente que me conocía profesionalmente, yo era escritor de prosa. Sí, de cuentos. Y de narrativa. Entonces el teatro llega en Medellín fuertemente. Esa materia se ha venido haciendo. Y el contacto con Gilberto Martínez, por ejemplo. Ese contacto, porque él lo incitaba a uno a participar. ¿Sí? Y ella estaba trabajando con él. Y ellos tenían un sueño de sacar una obra que se llamaba Francisca, que tenía que ver con una mística de acá de Medellín. Y con el tiempo, él me fue metiendo en el cuento y llegó un momento en que él me pidió que yo escribiera la mitad del guión. Entonces ese guión fue escrito a 4 manos. Y también actuaste con él. También actué con él y eso tuvo que ver curiosamente con la muerte de mi padre. Mi padre se murió en el 2003 y cada vez que se me muere alguien muy cercano, a mí me da una especie como de locura, en el sentido de que uno tiene la sensación fuerte de que no hay red, de que no hay nada que lo esté protegiendo a uno. Que mañana por la mañana puedes salir a desayunar y puedes estar muerto dentro de 15 minutos por cualquier razón. Y esa sensación a mí me lleva a hacer cosas extremas. En este caso me llevó a escribir y actuar en un monólogo de 2 horas y 15 minutos, que es una manera sumamente extraña de entrar a la actuación profesional. Pues, o sea, no arranqué con siendo la luna o siendo un árbol, no, arranqué con un monólogo que era yo solo, 2 horas y 15 minutos. Y ya grande, ya. Pues grande ¿en qué sentido? Pues ya con mucha... Sí, no, nunca vas a ser grande, esa es la ventaja.
pero ya con una trayectoria artística, con ahí sí publicar, haber hecho también muchas cosas en la escritura. Sí, 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 claro. No, ya en ese momento, mi primera publicación al nivel nacional, internacional, en Estados Unidos fue en 1987. Y esto ya es 2004. Y en inglés, Sí, sí, sí. en inglés. Becker, en tu vida. Ah, Beckett. Mis experiencias con escritores, Faulkner es un ejemplo, Beckett es otro ejemplo, son experiencias, lo iba a comparar con la Coca-Cola, son experiencias que son como asaltos. Faulkner lo echa uno de su propia cabeza. Beckett, por lo menos en las versiones originales, deshace el tiempo para uno. Siente que uno está viviendo de palabra a palabra. Entonces, primero, mi primera experiencia de Beckett fue como lector. Fue leyendo sus novelas, la trilogía y también las primeras novelas que escribió en inglés. El inglés de él que es casi irlandés, pues porque es tan fuerte la estampa de ser de Irlanda y no inglés. No inglés. Entonces, ya a mí me parece que el teatro de Beckett es un problema y un reto. Porque yo sé lo que debería pasar porque ya leí la literatura, ya leí Primer Amor, por ejemplo, ya leí estas cosas, ya leí El Innombrable, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer eso en escena? ¿Sí? A mí me parece, en general, la manera que se ha montado Beckett ha sido equivocada. Me parece que se ha montado Beckett como si fuera un sabor de helado. Beckett es un gris, que es demorado, que es pesado, y entonces las voces empiezan a volver así. Y la verdad es que el humor en Beckett es lo más interesante de todo lo que hay para rescatar. Yo me acuerdo la furia, voy a nombrar gente, de Carlos Zapata, cuando vio Beckettiana, que él dijo, ¿entonces qué? ¿Es ironía, ironía, ironía y nada más? Yo le dije, lo que me asombra no es que te guste o no te guste eso, pero el nivel de emoción que logras, o sea, para Es muy beckettiano. sí, sí, que Beckett es esto, pues, y tiene que ser como catedrático, ¿sí? Eso me sorprendió muchísimo a mí. Yo te lo pregunto porque hay en tu dramaturgia mucho de ese tiempo y de ese humor que no es humor en términos de la comedia, sino en humor de reírse de sí mismo, de reírse de la situación misma que pasa, pero que es una situación que además desaparece como en el instante, que no es ascendente ni va para un lado, sino que en sí misma se va deshaciendo, que eso es lo que le pasa. Claro, ve que uno no tiene puntuación en muchos textos, es una estructura. Se puede dar un ejemplo muy sencillo. Que marcamos lo que es Beckett en 5 palabras, 6 palabras. Intente. Falle. Intente de nuevo. Falle de nuevo. Intente. Falle mejor. O no puedo seguir. Seguiré. Eso es Beckett, o sea, que es para mí muy cercano a la experiencia que yo tengo de estar vivo. Sí, de todo. Sí, Como, sí. no, hoy no quiero. Sí, sí, sí. No puedo, no me voy a levantar, me voy a quedar. Y al ratico ya está en la ducha, ya pensando, bueno, a ver, ¿cómo la vamos a hacer? Hay tu poesía además que ha estado en muchos escenarios, en muchos festivales,
quizás en los festivales de poesía independiente y apoyadas por el Estado más importantes que haya en el mundo. ¿Qué es? Como, yo sé que uno no describe la poesía de uno, pero sí hay unas cosas que quiere decir con esa poesía. ¿Qué es lo que Mario dice en esa poesía y en esos otros países? ¿Cómo es estar como poeta colombiano o americano? ¿Cómo es que te miran? Porque además has estado, yo creo que de los únicos poetas colombianos que están en muchísimos escenarios de poesía muy importantes en el mundo y que sigue siendo, digamos, una existencia menor para digamos, lo que es la cultura en la ciudad y en el país. Sí, sí, es invisible, absolutamente. Eh, primer problema cuando vamos a hablar de esta poesía es que hay dos poetas. O sea, hay una poesía en inglés y hay otra poesía en español y son obras totalmente separadas. Tanto que cada poeta tiene su propio nombre. Mario Ángel Quintero es el que escribe la poesía en español y George Angel es el que escribe la poesía en inglés. Y las poesías son diferentes. A mí me sorprendió cómo son de diferentes viéndolas desarrollarse solas. Uno diría, yo nunca sé si decir en castellano, en español, porque siempre mi tentación es de decir en medellinense, porque yo escribo en medellinense, yo no escribo en español realmente. Y pues un verso como le dio la chiri, pues sí. Eso no es en español, dado que un madrileño no lo entiende, ¿sí? O pues muchas cosas. Pero resulta que esa poesía es muy pública. Es una poesía muy de ciudad, es una poesía muy de comunidades, del espacio entre la gente. En cambio, mi poesía en inglés, de cierta manera, es una poesía más íntima, más mi conversación con la muerte, varias cosas con qué es vivir momento a momento. Y eso tendrá que ver con que en Medellín eres el público y en inglés estás muy extraído en este momento de ese lugar, de esos territorios. Pero yo creo que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así y de alguna manera es curioso porque alguien me dijo en Struga es el festival en Macedonia, que es el festival más viejo de Europa. Alguien me dijo, ¿usted qué es pues? ¿Usted es estadounidense o usted es colombiano? Entonces yo le dije, eso paró de interesarme hace tanto tiempo. Pero ella me dijo, pero es que yo tengo una teoría. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿cuál es la teoría? Me dijo, la teoría es, usas lo estadounidense para moverte por el mundo e interactuar con la gente. Porque puedes moverte de una manera muy fácil para proteger el colombiano que tienes por dentro. Esa era la visión. Pero mira, entonces ella pone el colombiano adentro y el estadounidense en lo público. Y vos pones al contrario. En la obra es indiscutible. O sea, tengo poemas como Amápolis o Algarrobo, que son poemas acerca de toda una ciudad. Yo nunca escribiría algo así en inglés. Tú has mutado como el teatro, es decir, hoy si te pregunto si estás haciendo teatro, me vas a decir, no, estoy haciendo performance o instalación o no sé qué estoy haciendo. ¿Cuándo aparece esa otra materia que es como híbrida entre el ensayo, la poesía, el video, la lectura de la ciudad, la actuación? ¿Cuándo aparecen esos ejercicios? De nuevo estamos en problemas porque igual que hacer un Beckett en que la gente se debe reír, hacer esto es
esta, estas mezclas, digamos, estos híbridos. Estas cosas no tienen nombre todavía. Y entonces eso es gravísimo, especialmente dentro del contexto latinoamericano, porque nos encantan los casilleros. Nos encanta decir, bueno, vos tocas música, bueno, ¿qué género tocas? ¿Sí? Necesitamos una cosa ascriptiva desde afuera que dice, esto es esto es un zapatero, ¿sí? Esto es un trompetista, y ya, usted es eso. Y esto es lo opuesto a eso. Pero nuestra realidad no es esa. No, nuestra realidad es de mezcla absoluta. Pero yo creo que por eso la resistimos y tratamos de crear que seguimos en un mundo donde todo se está quedando quieto. Que es una cosa que también me interesa mucho en este momento. ¿Cuál es el precio de moverse? Estamos en un momento, en una guerra, un vaivén o un conflicto entre identidad y contacto. Identidad es que nos quedamos donde siempre hemos estado, nos adentramos más y más en lo que somos, nos aprendemos nuestra historia y nuestro folclore y de alguna manera nos sellamos de nuevo con nuestra identidad. El contacto tiene que ver con salir de la casa, llegar donde el otro, a ver qué es lo que el otro está haciendo, cómo tener ese contacto, esa interacción. Creo que estamos en una época en que por razones logísticas eso está dominando. Hasta hablar de trans. Trans es un movimiento, ¿sí? Transdisciplinario, transexual, es estar no en las estaciones, sino entre las estaciones, en movimiento, hacia algo, escapándose de algo. Y yo me pregunto, ya en mi vejez, ¿cuál es el precio que pagamos en términos de contenido por ese movimiento? Porque siento que, y podemos volver al posmodernismo y Foucault y todo ese cuento de superficies, que superficies que se encuentran con otras superficies, ¿qué es lo que pasa cuando somos turistas? ¿Sí? Superficies que se encuentran con otras superficies, ahí hay, de alguna manera, hay una lectura leve, hay una lectura light, claro, de la realidad. Y uno siente que hay una gran porción de la realidad como la vivimos que no se puede incluir en eso. El asombro cuando uno ve un Guayacán en flor, eso no es light. Sí. ¿Sí? Pero alguien va a tomar una postal de eso y la va a poner, y entonces este es el árbol de acá y esto se va a vender por tanto, y ya la empacamos y la mandamos, y entonces y yo soy alguien que no tengo de otra. O sea, arrancamos esta conversación hablando de, bueno, entonces, ¿qué? ¿Estadounidense o colombiano? Estadounidense. Entonces, ya, de entrada... Ya eres trans. Ya soy trans. Ya, exacto. Yo creo que si no soy bilingüe, soy casi bilingüe. Porque es de vida. No es algo que se impuso por mi voluntad, sino que cuando yo era chiquito, dentro de la casa era español y por fuera de la casa era inglés. Y la membrana era la puerta.
Entonces, para gente que la han criado así, y hay más y más todos los días en el mundo, vuelven los dioses. Ya no hay un Dios único. ¿Qué quiero decir con eso? Que para alguien que es monolingüe, ¿sí?, en español, digamos, esto es mesa. A uno le pueden enseñar que en inglés es table o en árabe es taula o lo que sea. Pero realmente por allá en el cerebro reptil, por allá, hasta donde llega el cerebro reptil a tener que ver con lenguaje, el nombre de Dios para esto es mesa. Lo otro es como fingir. Lo otro es como una pose. Claro. ¿Sí? Mesa es lo que es esto. ¿Sí? Si alguien le tira esto a la cabeza a alguien más, ¡cuidado con la mesa! Sí, eso es lo que va a salir. ¿Sí? Pero si eres bilingüe, ya hay un Dios que dice table y hay otro Dios que dice mesa. Y eso bifurca. Y una vez que la realidad se vuelve múltiple, en ese sentido, porque hay gente que se preocupa por salirse de esa identidad. Yo no tengo ese problema. El problema mío es, en cambio, ver cómo se puede vivir la multiplicidad con profundidad. Claro. Eso es un reto fuerte. Bastante. Mario, para ir ya entrando con vos, pues podemos hacer muchos programas. Hay un libro de tantos que has escrito, pero uno de dramaturgia que además pues, nos conecta mucho. Pero a mí siempre me sorprendió el nombre, que es Calamidad Doméstica. Porque esa calamidad doméstica no es solo dolor, y está escrito en medellinense. ¿Qué pasa con ese? Y qué es, en alguna conversación me decía, en estas obras es donde he estado lo que yo he querido decir muchas veces, en algunas de esas de calamidad doméstica. Lo que digo yo es, a ver, en el momento hay 3 libros. Uno es Cómo morir en un solar ajeno, el otro es La sabiduría de los limones, y el tercero es este que dices, Calamidad doméstica. En el primero simplemente fue un grupo de cosas que había hecho, ¿sí? Entonces son muy diferentes, muy. En el segundo era todas las obras para público infantil y familiar, que de alguna manera es un gesto hacia ser, que tiene que ver con ser padre, ¿sí? Que tiene que ver con intentar hablar el idioma de ellos. Y este último, como te digo, yo nunca estoy en peligro de estar atrapado en la parroquia. Entonces pude de alguna manera muy sincera y muy de frente como minar esa identidad, ¿sí? Entonces ahí hay obras que se meten mucho con nuestra idiosincrasia y que yo siento que me lo han dicho y de alguna manera eso fue el propósito. Que alguien acá vea una de esas obras y piense, ahí estoy yo, o ahí está mi hermana, o ahí está alguien que yo conozco. Ese acto como de reconocer me parece sumamente importante porque muchas veces nos enfocamos en hechos. Y al enfocarnos en hechos, los personajes se vuelven gente que no somos nosotros. O sea, por ejemplo, si nos enfocamos en una masacre,
y escribimos una obra acerca de una masacre que, yo no sé, yo creo que en Antioquia debe haber un récord ya de obras escritas acerca de masacres y cosas. Algo muy triste, supremamente triste en el sentido de que hay el material para escribir esas obras. Pero al mismo tiempo ya empezamos como a entrar en un territorio morboso. Y también en un territorio que dice, si lo decimos, ya no somos culpables. O sea, la confesión, el ritual de la confesión, el ritual católico de la confesión, se nos metió mucho y pensamos entonces, lo decimos y ya nos sentimos mejor cuando vamos para la casa. Yo no creo que nadie se sienta totalmente en paz o calmado o necesariamente mejor cuando llega de una de las obras de Calamidad Doméstica. Calamidad Doméstica, estás hablando del título. También es interesante en el sentido de calamidad doméstica es nuestra disculpa. O sea, no, hay calamidad doméstica como una calamidad doméstica, una cosa horrible que pasó en un contexto doméstico. Pero también es la razón por la cual no voy a ir al trabajo. ¿Sí? Y también es como si existiera un consuelo en que la calamidad fuera doméstica. La calamidad fue aquí en casa, entre nos, ¿sí? Esas palabras que usamos tanto. Entonces eso también tuvo mucho que ver. Reconocer la calamidad en casa, ¿sí? Porque tenemos muchos dichos y muchas maneras de decir que uno no saca los trapos sucios a la calle y todo eso. Pero realmente tenemos que mirarnos. Y yo siento que en ese libro hay muchos intentos de eso. Hay calamidad doméstica que curiosamente es muy beckettiana, Sí. supremamente beckettiana, pero tiene que ver con la vejez y esa manera que nos hablamos ya con edad. Pero también hay comedia salvaje, por ejemplo, que es nuestros comedia salvaje, y también lo que la lluvia no borró, que es que de Ambulantes la montó, obviamente, que tuvimos un proceso largo con eso. Pero esas dos empiezan a encontrar unas venas que han sido nuestros nervios. Uno de nuestros nervios es la homosexualidad, por ejemplo. Uno de nuestros nervios es tapar el acto violento, ¿sí? Uno de nuestros nervios es esperar que la familia lo proteja a uno. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Medellín la otra vez, en el 95, yo vivía en el centro, yo vivía al frente de donde queda Matacandelas, en lo que se llamaba el Pulguero de Bomboná. Y para mí era asombroso que un domingo, por ejemplo, uno salía del apartamento y era como la superficie de Marte. No había nadie, todo estaba cerrado, era uno como solo, como en una ciudad postnuclear. Y era porque todos los paisitas se habían ido a sus fincas a estar con sus familias, ¿sí? Y rápido me volví amigo de la gente que las familias no toleraban, ¿sí? Los únicos que quedaban por ahí porque nadie ya los estaba Ya no invitando a la querían ir con finca. ellos a la finca. Habían varias cosas así que cambiaban mi concepto de lo urbano y de cómo lo hacía. Mario, para terminar, tus grupos de música en Medellín, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a volver a seguir? Esa es muy buena pregunta. Ahí se necesita mucha energía y se necesita colaboradores. De todas maneras, hoy mismo
estaba grabando una percusión, ¿sí? O sea, yo sigo haciendo como mis cositas por allá en el laboratorio, por allá. Pero lo de tocar frente a gente, con compañeros, es algo que yo disfruto mucho y que me gustaría poder hacerlo más. El problema es que la gente con que yo estaba tocando antes, todos se volvieron muy profesionales. Toda gente que gana plata ya, eso me pasa a mí. La gente sigue y yo me quedo ahí. Y entonces todos están en gira, todos están en... Entonces yo no los puedo tocar, pues obviamente no les puedo pagar para hacer lo que no tengo la plata y gratis, pues ellos ya no hacen nada gratis. Entonces ya tengo que encontrar un nuevo grupo. Me pone en mente de Rubén Jaramillo, de Envigado. Rubén, un genio, maestro, que toca 5 congas, 5 tumbadoras. Y cada vez uno lo ve a él con muchachos de 18 años, 20 años y 21 años. ¿Por qué? Porque están con él 2 años y ya aparecen ser el bajista para yo no sé quién y que están en gira por todo el país o por Europa, o sacaron el video, yo no sé qué. Entonces, esos son como ciclos. Espero otra vez tener cositas. Mario, muchas gracias por estar aquí deambulando Con todo el gusto. y seguiremos en este camino de la creación y de insistir en que una ciudad no sea tan doméstica ni con tanta calamidad. Con menos calamidades, por supuesto. Sí, gracias. Bueno. Esto era Deambulando con George Mario Ángel Quintero, poeta, artista plástico, músico, que cumple sus materias del arte bien y que las va mezclando. Síganos ahí en las redes y recuerden que este programa se hace con apoyos solamente de los artistas que vienen aquí y con los recursos propios de Deambulantes. Nos vemos en un próximo Deambular.